El día que enterró a su esposo, Elena Valverde no solo perdió al amor de su vida, sino también el techo bajo el que vivía, arrojada a la calle por sus propias manos, las de su cuñado, en medio de un llanto que aún no había cesado. Bienvenidos a Ecos Escritos, el lugar donde las historias cobran vida y los corazones encuentran eco. Hoy te traemos una historia de herencia inesperada, de tierras áridas que esconden secretos milenarios, y de una mujer que descubrió que la verdadera riqueza no brilla, sino que nutre. Si te gustan las historias que llegan al alma, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando hoy? Queremos saludarte mientras comienza esta historia de Elena, una viuda que recibió una antigua hacienda y encontró en ella algo mucho más valioso que el oro. Elena Valverde conocía bien el sabor de la tierra. Había crecido en un pequeño pueblo del interior de Mendoza, Argentina, donde el polvo se mezclaba con el sudor y las cosechas eran la única religión. Su esposo, Mateo, era un hombre de campo, de esos que saben arreglar una cerca con alambre y voluntad. Juntos construyeron una vida humilde, pero feliz en una pequeña casa prestada por la familia de él, los Mendoza. Pero la felicidad, como las lluvias en el desierto, es efímera. Una tarde, Mateo salió con su camioneta a buscar un ternero que se había extraviado en la finca de su hermano, Ramón. El camino de tierra, resbaladizo por una llovizna reciente, le jugó una mala pasada. La camioneta volcó en una hondonada. Mateo murió en el acto. Elena quedó sumida en una nebulosa de dolor. Pero el mundo no se detiene por los corazones rotos. Apenas 3 días después del entierro, cuando el aroma de las velas aún impregnaba la salita de su casa, Ramón Mendoza se presentó en la puerta. No venía a ofrecer consuelo. Venía con un papel. «Esto es lo que dice el testamento de mi papá». «Elena», dijo Ramón, sin siquiera mirarla a los ojos, mientras desenrollaba un documento amarillento. La casa donde viven era de la familia, y como Mateo ya no está, la propiedad vuelve a mis manos. Tienen una semana para desocupar. Elena sintió que la tierra se abría a sus pies. Miró a sus 2 hijos, pequeños aún, Tomás de 8 años y Sofía de 5, que la observaban desde la puerta de la cocina con los ojos llenos de miedo. Pero Ramón, esto era el hogar de Mateo, el hogar de sus sobrinos. ¿Dónde quieres que vaya? No tengo trabajo, no tengo familia, suplicó ella con la voz quebrada. No es mi problema, respondió Ramón con una frialdad que helaba la sangre. Yo tengo mis propias deudas, mis propios gastos. Esa casa la voy a vender. Tienen hasta el viernes. Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena abrazada a sus hijos en medio de la sala que, de repente, ya no era suya. El dolor de perder a un ser amado es inmenso, pero el desprecio de quienes deberían ser tu familia te congela el alma. La semana fue un calvario. Elena vendió lo poco que tenía, unas gallinas, la máquina de coser de su madre, los aperos de Mateo. Con ese dinero, pagó el alquiler de una habitación diminuta en la casa de una señora mayor en las afueras del pueblo. Era un cuarto húmedo, con una sola cama y goteras. Allí, en las noches frías, Elena abrazaba a sus hijos y lloraba en silencio para que no la oyeran. No había consuelo, solo la necesidad brutal de sobrevivir. Pasaron los meses. Elena lavaba ropa ajena, cuidaba niños, hacía empanadas para vender en la plaza. La vida era una lucha constante contra el hambre y la desesperanza. Sus manos, antes suaves, ahora estaban agrietadas y llenas de callos. Y entonces, cuando el invierno arreciaba y la deuda con la señora de la pensión crecía, llegó una carta. Era un sobre grueso, de color marrón, con el sello de un estudio de abogados de la capital de la provincia. El cartero se lo entregó en la puerta de la pensión, y Elena lo sostuvo como si fuera un objeto extraño, venido de otro planeta. Con manos temblorosas, lo abrió. La carta estaba redactada en un lenguaje formal y frío, pero su contenido le hizo perder el aliento. Se lo leyó 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que las palabras tomaron sentido. Su tía abuela paterna, una mujer a la que apenas recordaba, llamada Inés Quiroga, había fallecido meses atrás en un pequeño pueblo al pie de la cordillera, cerca de Uspallata, y para sorpresa de todos, la había nombrado heredera universal de sus bienes. ¿Los bienes? Una antigua hacienda, la Ramada, que llevaba décadas abandonada. Los allegados de Inés, según el abogado,
habían impugnado el testamento, alegando que la anciana no estaba en sus cabales, pero tras una investigación, el juez había fallado a favor de la voluntad de Inés. La hacienda, con todas sus tierras y deudas, era ahora de Elena Valverde. ¿Deudas?, murmuró Elena leyendo el párrafo final. La carta mencionaba que la propiedad tenía impuestos atrasados por décadas, y que, de no pagarse en un plazo de 6 meses, la hacienda sería rematada por el banco. Elena dejó caer la carta sobre la cama. Había pasado de la miseria a ser dueña de una ruina. Sus hijos la miraron, sin entender. Tomás, el mayor, se acercó. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Son malas noticias?» Elena lo abrazó, con una mezcla de desesperación y un destello de algo que no sentía hacía tiempo. Una oportunidad. No tenía nada que perder. La habitación de la pensión era un agujero. La deuda crecía. Tal vez, solo tal vez, esa hacienda abandonada pudiera ofrecerles un techo, aunque fuera de adobe y paja. A la semana siguiente, con lo poco que pudo juntar para pagar un camión que les llevara sus escasas pertenencias, Elena y sus hijos emprendieron el viaje hacia el oeste, hacia la cordillera. El viaje fue largo y polvoriento. El paisaje se volvía cada vez más árido, más rocoso, más imponente. Dejaron atrás los viñedos de Mendoza y se adentraron en un valle estrecho, custodiado por montañas de laderas escarpadas. Finalmente, el camionero, un hombre callado y de piel curtida, detuvo el vehículo frente a un portón de madera carcomida, sujeto con una cadena oxidada. «Aquí es, señora», dijo señalando. «La ramada». Elena bajó del camión y contempló lo que sería su nuevo hogar. El corazón le dio un vuelco. No era una hacienda, era un esqueleto. La casa principal, de adobe, tenía el techo hundido en varias partes. Las paredes mostraban grietas profundas por donde se filtraba el viento. Un corralón vacío, con los postes torcidos, se extendía detrás. Y más allá, una tierra seca y pedregosa que se perdía hasta la base de la montaña. No había un solo árbol, ni una gota de agua a la vista. Era un lugar que parecía escupido por la desolación. Sofía, la pequeña, se aferró a la falda de su madre. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?» «Tengo miedo». Elena tragó saliva. Las lágrimas querían salir, pero las contuvo. No podía derrumbarse delante de ellos. Respiró hondo, y por primera vez, alzó la vista más allá de las ruinas. Vio la mole de la montaña, imponente y silenciosa. Vio un cóndor trazando círculos en lo alto como un guardián, y sintió, en lo más profundo, que ese lugar, por más feo que fuera, era suyo. Era su refugio. Nadie podía echarlos de allí. A veces el único hogar que nos queda no es un lugar hermoso, sino un lugar donde podemos empezar de nuevo, aunque sea entre ruinas. Las primeras semanas fueron un infierno. Durmieron en la parte menos dañada de la casa, una habitación que aún conservaba parte del techo. Las noches eran gélidas. El viento silbaba a través de las grietas como un lamento. Elena, con la ayuda de Tomás, comenzó la titánica tarea de limpiar. Retiraron escombros, apuntalaron una viga con un poste que encontraron en el corral. Barrieron el polvo y la tierra acumulada durante años. Un día, mientras limpiaba lo que había sido la despensa, Tomás dio un grito. «Mamá, ven, hay algo aquí». Elena acudió corriendo. Su hijo estaba arrodillado en un rincón, señalando el piso de tierra. Había una pequeña hendidura, como si la tierra se hubiera hundido. Con una pala empezaron a cavar con cuidado. A unos pocos centímetros, sus manos tropezaron con algo duro. Era una caja de madera, pequeña, reforzada con herrajes oxidados, con el corazón latiéndole con fuerza. Elena logró abrir la tapa, que cedió con un quejido. Dentro no había oro, ni joyas, ni monedas, solo un montón de papeles amarillentos, atados con un cordel de cuero, y un objeto envuelto en un trapo sucio. Dejó los papeles a un lado y desenvolvió el trapo con manos temblorosas. Era una libreta pequeña, de tapas de cuero repujado, gastada por el tiempo. Al abrirla, vio una letra menuda y temblorosa, escrita a lápiz. En la primera página, una fecha, 1923, y un nombre, Inés Quiroga. Era el diario de su tía abuela. Esa noche, mientras sus hijos dormían acurrucados bajo las mantas, Elena encendió una vela y comenzó a leer. Las páginas hablaban de una mujer joven, Inés, que había llegado a la ramada hacía más de 60 años, recién casada.
El diario describía un lugar muy diferente al que Elena conocía. Hablaba de un pequeño huerto que daba tomates y zapallos, de un rebaño de cabras que pastaba en las laderas, de un arroyo de aguas cristalinas que bajaba de la montaña y cruzaba la propiedad. ¿Un arroyo?, susurró Elena confundida. «Pero si aquí no hay ni una gota de agua», siguió leyendo, fascinada. Inés hablaba de su esposo, un arriero que cruzaba la cordillera. Hablaba de la soledad, de la dureza de la vida. Y luego, las páginas se volvían más crípticas. Hablaba de una sequía terrible, de cómo el arroyo se secó de repente. Su esposo, desesperado, se internó en la montaña buscando nuevas vertientes. Un día, él no regresó. Una luz, dijeron los arrieros. Lo encontraron días después, en una quebrada. Inés se quedó sola. Elena pasó varias hojas. Vio dibujos toscos de la montaña, con cruces marcando lugares. Y luego, una entrada que le heló la sangre. 18 de abril de 1947. Hoy, mientras lloraba sobre la tumba vacía de mi Pedro, un viejo arriero que pasaba por aquí me contó un secreto que los antiguos conocían. Dijo que mi Pedro no buscaba agua para el ganado. Buscaba la entrada a lo que los huarpes llaman el lugar donde la tierra guarda su corazón. Me enseñó a leer las señales, los ángulos de la luz al atardecer, la forma de una roca, el vuelo de un cóndor. No volveré a buscar agua. ¿Buscaré otra cosa? Algo que nuestro hijo, si alguna vez lo tenemos, debe encontrar. Elena se estremeció. ¿De qué hablaba Inés? Leyó con más avidez las últimas páginas. Hablaban de un refugio, de una herencia verdadera, que no era la tierra ni la casa. Y luego, una última entrada, escrita con letra temblorosa. Ya no puedo caminar. Mis piernas no responden, pero el secreto no debe perderse. He enterrado esto donde el sol de la mañana toca el adobe y la sombra de la montaña lo protege. No busquéis oro, buscad lo que da vida. Buscad el corazón de la tierra. Y ahí terminaba el diario. Elena cerró la libreta con las manos temblorosas. Su tía abuela le había dejado un acertijo. No una herencia de dinero, sino una herencia de conocimiento. Un secreto sobre la tierra. ¿Y si el agua seguía ahí? ¿Y si ese corazón de la tierra era una fuente? Un manantial que se había secado o desviado con el tiempo. A la mañana siguiente, con las primeras luces, Elena salió de la casa. Llevaba el diario en una mano y una pequeña pala en la otra. Observó la posición del sol. Recordó las palabras. Donde el sol de la mañana toca el adobe y la sombra de la montaña lo protege. Miró la pared este de la casa, la que recibía el sol al amanecer. Su sombra se proyectaba larga hacia el oeste, pero la montaña, al este, proyectaba su propia sombra. El lugar donde ambas sombras se encontraban, al amanecer, caminó hasta un punto, unos 20 metros detrás de la casa, donde la sombra de la montaña y la de la pared este se unían. El suelo allí era diferente, más rocoso, con unas piedras oscuras colocadas en un círculo casi perfecto, cubierto de maleza seca. Con la pala empezó a cavar. Fue un trabajo duro. La tierra estaba dura, compacta. Cavó durante horas mientras sus hijos la miraban desde la puerta sin entender. A mediodía, cuando el sol caía a plomo y sus fuerzas flaqueaban, la pala golpeó algo que no era tierra. Sonó a hueco. Limpió con las manos la superficie y descubrió una losa de piedra plana, demasiado perfecta para ser natural. Con una barra de hierro que encontró entre los escombros, hizo palanca. La losa se movió con un sonido seco y profundo. Bajo ella no había una cámara secreta ni un cofre de tesoros. Lo que Elena vio la hizo caer de rodillas, con lágrimas brotándole de los ojos. Era una abertura, como un pozo, pero no profundo. En el fondo, a apenas 1 metro de profundidad, brillaba algo. No era oro, era agua. Un espejo de agua pequeñísimo, pero cristalino, que reflejaba el cielo. Y alrededor de ese pequeño espejo, las paredes de piedra estaban cubiertas de un musgo de un verde imposible, vivo, húmedo. Elena metió la mano temblorosa y tocó el agua. Estaba fría, helada, pura. No era un pozo ciego, era un manantial. Un pequeño ojo de agua que durante décadas había estado sellado, cubierto, olvidado por el mundo. El arroyo del que hablaba Inés no se había secado. Simplemente, alguien lo había desviado. O quizás un desprendimiento de tierra lo había tapado siglos atrás, y solo quedaba ese pequeño resumadero en las profundidades. Pero estaba vivo.
El corazón de la tierra latía allí abajo. No hay riqueza más grande que el agua que nace de la tierra. Sin ella, el oro es solo una piedra fría. Esa noche, Elena no durmió. No podía dejar de pensar en el agua. A la mañana siguiente, con una energía renovada que parecía milagrosa, empezó a cavar alrededor del manantial. Poco a poco, el agujero se hizo más grande, más profundo, y el agua, antes un espejo quieto, comenzó a fluir, tímidamente al principio, después con más fuerza. Elena comprendió entonces el verdadero significado de las palabras de su tía abuela, lo que da vida. El agua era mucho más valiosa que cualquier moneda de oro en esa tierra árida. A los pocos días, el manantial había formado un pequeño charco, luego un estanque natural. Y entonces, Elena observó que el agua comenzaba a buscar su cauce, siguiendo una pequeña pendiente natural, hacia las tierras secas de la propiedad. Fue entonces cuando un vecino, el dueño de un puesto de cabras a varios kilómetros de distancia, se acercó a la hacienda. Se llamaba Ezequiel Acosta, un hombre mayor de mirada serena y manos nudosas. Vio a Elena trabajando en el canal que estaba abriendo, y se quedó boquiabierto al ver el agua. «Doña Elena», dijo quitándose el sombrero, «¿de dónde ha sacado usted esa agua? Hace 40 años que vivo aquí abajo y nunca he visto una gota corriendo por la ramada. Decían los viejos que aquí hubo una vertiente, pero se perdió. ¿La han encontrado usted?» Elena le contó la historia del diario. Ezequiel la escuchó con atención y luego sonrió, mostrando sus dientes desgastados. «Doña Elena, lo que usted tiene aquí no es un simple pozo. Mire esas piedras», dijo señalando las rocas oscuras alrededor del manantial. «Eso es obra de los antiguos. Los huarpes sabían domesticar el agua. Esto es un sistema de riego prehispánico. Si el agua ha vuelto a fluir, es porque usted ha destapado el corazón mismo de esta tierra». Ezequiel se convirtió en su ángel. Le enseñó a canalizar el agua, a construir acequias de piedra, a no desperdiciar ni una gota. Le trajo semillas de alfalfa, de hortalizas, plantones de álamos. Con la ayuda de Tomás y con la pequeña Sofía llevando piedras, empezaron la transformación de la ramada. Los meses siguientes fueron de una actividad frenética, pero llena de esperanza. El agua, guiada por las manos sabias de Elena y Ezequiel, comenzó a correr por las acequias, empapando la tierra sedienta. Y la tierra respondió. Donde antes solo había polvo, empezaron a brotar los primeros tallos verdes de alfalfa. Los álamos, plantados a lo largo de los canales, echaron raíces. Elena sembró un pequeño huerto, y para su asombro, los tomates, las lechugas y los zapallos crecían como si hubieran estado esperando ese momento durante siglos. La ramada comenzó a despertar de su letargo. La noticia del milagro de agua se extendió por la región. Otros pequeños agricultores y ganaderos de la zona se acercaron, curiosos. Elena, recordando la soledad y el abandono que ella había sufrido, no dudó en compartir el agua con ellos. Les permitió llevar a sus animales a beber. Les dio agua para sus pequeñas huertas. A cambio, ellos le ofrecían ayuda con las reparaciones de la casa. Le traían queso de cabra, le enseñaban técnicas de cultivo de altura. La ramada dejó de ser una ruina solitaria para convertirse en el corazón palpitante de una pequeña comunidad. Elena había encontrado algo que el dinero no podía comprar. Una familia elegida, un propósito, una vida digna. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por las vidas que florecen a tu alrededor. Pero la felicidad, como bien sabía Elena, siempre atrae miradas envidiosas. Un día, una camioneta 4x4 levantó una polvareda en el camino que llevaba a la ramada. Del vehículo bajaron Ramón Mendoza, su esposa y 2 hombres de traje que resultaron ser abogados. Ramón recorrió la propiedad con una mezcla de incredulidad y codicia en los ojos. Vio el verdor, los animales, la gente trabajando, el agua fluyendo. «Mira esto, le decía a su esposa señalando. «Esta tierra vale ahora una fortuna, y todo gracias al agua que brota de ella». Se enfrentó a Elena en el portal de la casa, que ahora tenía un techo nuevo de chapa y las paredes encaladas. «Mira, Elena», dijo Ramón sin preámbulos. «He estado investigando. Esta hacienda, la ramada, fue de la familia Quiroga, sí, pero esos terrenos del fondo, donde tienes el manantial, siempre pertenecieron a los Mendoza. Un error de linderos de hace 100 años. Tengo papeles que lo demuestran.
El agua y esas tierras son mías. Te voy a denunciar por apropiación indebida. Elena sintió que la sangre se le helaba, otra vez. Otra vez la injusticia, otra vez la crueldad de la familia de su difunto esposo. Miró a Ramón, vio la misma frialdad de aquel día en que la echó de su casa. Vio la codicia brillando en sus ojos. «No es cierto, Ramón», dijo ella con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Esto es mío, esto me lo dejó mi tía Inés, y yo lo he construido con mis manos». «Tus manos», bufó Ramón, «construido con mis tierras. Te vas a enterar. Te voy a quitar hasta los calzones. Esto no se va a quedar así». Y se fueron, dejando una nube de polvo y una sombra de amenaza sobre la ramada. La comunidad se reunió alrededor de Elena. Ezequiel, los vecinos, todos estaban indignados, pero también preocupados. Ramón era conocido por ser un hombre sin escrúpulos, con dinero para pagar malos abogados. Durante semanas la angustia volvió a apoderarse de Elena. Recibió notificaciones judiciales, citaciones. El fantasma de perderlo todo, de volver a la calle, la perseguía cada noche. Y entonces, cuando la situación parecía más oscura, el destino, o quizás la mano de su tía Inés, intervino de nuevo. Elena recordó el montón de papeles amarillentos que había en la caja de madera, junto al diario. Eran documentos antiguos, que había guardado sin prestarles mucha atención. Los sacó del baúl donde los guardaba y empezó a revisarlos, uno por uno. Había cartas de amor de su tío abuelo, recibos de compra de cabras y un plano. Un plano enorme, enrollado, dibujado a mano en un papel grueso. Elena lo extendió sobre la mesa. Era el plano de la ramada. Reconoció la casa, el corral, las laderas, pero el plano incluía algo más. Unos trazos que representaban el cauce de un arroyo que nacía en la montaña y atravesaba la propiedad. Y al lado del arroyo, una anotación con letra antigua: Agua de los Huarpes. Derecho de uso perpetuo concedido a Inés Quiroga por el Consejo de Aguas de la Provincia, 1925. Había un sello oficial, borroso pero legible, y una firma. El corazón de Elena dio un vuelco. Aquello no era un error de linderos. Su tía Inés había tenido, hacía casi un siglo, la concesión legal del agua. Ese documento lo demostraba. Llevó el plano al abogado que le había ayudado con la herencia inicial. El abogado, un hombre serio y meticuloso, lo estudió y se mostró eufórico. «Doña Elena, esto es la prueba definitiva. No solo prueba que el agua está dentro de los límites de la ramada, sino que la concesión es legal y transmisible a sus herederos. Los papeles de su cuñado no valen nada comparados con esto. Esto es el verdadero tesoro de Inés Quiroga». El día del juicio, la sala estaba abarrotada. Ramón Mendoza llegó con sus abogados caros, lleno de soberbia. Elena llegó con su pequeño abogado y un montón de vecinos que la apoyaban. Cuando el abogado de Ramón expuso su caso, basado en esos documentos antiguos que demostraban la pertenencia de los Mendoza a unas tierras limítrofes, parecía que todo estaba perdido. Pero entonces, el abogado de Elena se levantó. «Señoría», dijo, con voz calmada, «la defensa quiere presentar una prueba documental que acredita, sin lugar a dudas, la propiedad del agua y las tierras en cuestión». Y mostró el plano de 1925, el sello, la concesión. Un silencio sepulcral se hizo en la sala. El juez examinó el documento con detenimiento, pidió la opinión de un perito en caligrafía que estaba presente, y tras unos minutos de tensión insoportable, dictaminó: «El documento es auténtico. Queda demostrado que el derecho de agua y las tierras asociadas a la hacienda La Ramada pertenecen legalmente a su actual propietaria, doña Elena Valverde, por herencia directa de Inés Quiroga. Se desestima la demanda del señor Mendoza, que deberá hacer frente a las costas del juicio». Ramón enmudeció. Su rostro, antes arrogante, se descompuso en una mueca de rabia e incredulidad. Sus propios abogados lo miraron con desaprobación. Había perdido estrepitosamente. Elena sintió que una paz inmensa la envolvía. Miró hacia atrás, donde estaban sus hijos, Tomás y Sofía, con los ojos brillantes. Miró a Ezequiel, que le sonreía desde la última fila. La justicia, esa palabra tan esquiva, había llegado por fin. Pero la historia no terminó ahí. La derrota en los tribunales no solo arruinó las pretensiones de Ramón, sino que desencadenó una investigación sobre sus propios bienes. Los papeles que había presentado eran falsificaciones burdas. Al profundizar,
Las autoridades descubrieron que Ramón había estado involucrado en una red de estafas con tierras, falsificando documentos para despojar a pequeños propietarios, igual que había intentado hacer con Elena. A los pocos meses, Ramón Mendoza fue detenido y condenado a prisión por fraude y falsificación documental. La justicia poética había actuado. El hombre que había dejado a Elena en la calle sin un peso, ahora habitaba una pequeña celda, mientras que ella, la mujer a la que había despreciado, se convertía en un ejemplo de resiliencia y prosperidad en la región. Si esta historia de lucha y justicia ya te ha conmovido hasta aquí, quédate porque lo que viene ahora es el epílogo que toda alma bondadosa merece escuchar. Pasaron los años. La Ramada dejó de ser una simple hacienda. Se convirtió en un próspero centro de agricultura regenerativa. Elena, guiada por los conocimientos de Ezequiel y por los escritos de su tía Inés, no solo cultivó la tierra, sino que enseñó a otros a hacerlo. Creó una pequeña cooperativa con los vecinos que la habían ayudado. Juntos producían hortalizas, queso de cabra y una miel de una calidad excepcional, gracias a las flores que crecían en las laderas irrigadas. Tomás, su hijo, estudió ingeniería agrónoma y volvió a la Ramada para aplicar técnicas modernas de riego y cultivo. Sofía, su hija, se convirtió en una artista que pintaba los paisajes de la montaña y las flores que su madre había hecho brotar del desierto. La pequeña casa de adobe se transformó en un hogar hermoso y acogedor, rodeado de árboles y flores. Elena solía sentarse al atardecer en el portal, a la sombra de una parra que ella misma había plantado, y miraba el agua correr por las acequias. El mismo sonido que había escuchado en sus sueños cuando no tenía nada. Frente a ella, el manantial que había destapado seguía fluyendo, imparable. Ahora estaba protegido por un pequeño muro de piedra, y una placa recordaba a Inés Quirosa, la mujer que había guardado el secreto durante décadas para que, en el momento justo, llegara a las manos adecuadas. Elena comprendió entonces la lección más profunda de su vida. Su tía abuela no le había dejado una hacienda endeudada, ni un tesoro enterrado. Le había dejado una responsabilidad, la de encontrar el corazón de la tierra y compartir su latido con los demás. El agua no era solo agua, era vida, era comunidad, era esperanza, y eso sí que valía más que todo el oro del mundo. Una tarde, un periodista de la capital llegó a la Ramada para hacer un reportaje sobre el milagro del desierto. Le preguntó a Elena, ya con el cabello cano pero la mirada tan viva como el agua de su manantial, cuál era el secreto de su éxito. Elena sonrió. Llamó a sus nietos, que correteaban entre los surcos de alfalfa, y señaló el pequeño estanque de piedra del que brotaba el agua cristalina. «El secreto no es mío», respondió. «El secreto es de la tierra, y de una mujer que supo guardarlo para quien supiera encontrar su verdadero valor. Yo solo tuve la fe de cavar donde me indicó, y la suerte de tener personas buenas a mi lado. El agua es vida, sí, pero la vida sin generosidad no es más que un desierto. Aquí, lo más valioso no es el agua que brota, sino lo que hemos construido juntos a su alrededor. Eso es la verdadera herencia». Si esta historia de Elena, de su lucha, de la sabiduría de su tía Inés y del poder del agua te ha tocado el corazón, déjanos en los comentarios la palabra manantial y cuéntanos qué te ha parecido. No olvides suscribirte a Ecos Escritos y activar la campanita para no perderte más historias que tocan el alma. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.